Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en la pantalla de todos en TV Perú. Soy Rocío Aliaga y hoy el programa lo dedicamos a tal vez la población más vulnerable, a los pequeños y a su derecho a la educación, pero además a su derecho de ser solo eso, de ser pequeños. Hoy, derecho a la educación y derecho a la primera infancia. Bienvenidos. ¿Quién no busca lo mejor para sus hijos? Todos los que compartimos el privilegio, agotador pero privilegio al fin de ser padres, nada más saber de su llegada, nos preparamos para el feliz acontecimiento. Dentro de las posibilidades de cada uno, les vamos juntando poco a poco, si se puede en una sola, desde la cuna hasta las mediecitas. Con sumo cuidado ordenamos lo que usarán en sus primeros meses de vida y a lo más nos proyectamos a tenerlos en brazos y a mirarlos sin pestañear. Sin contar que al llegar a los 24 meses probablemente necesiten también un completo set de colores, un vasto y articulado vocabulario, capacidad para reconocer y clasificar, habilidades para socializar y quizá hasta una tablet. De un tiempo a esta parte de la vida en el país y su economía, las posibilidades de muchas familias fueron en auge sumando a la demanda educativa particular. Oferta que, evidentemente, al no darse abasto, le subió a los requisitos y a los potenciales infantiles para poder acceder al centro educativo y con ello llegó el temido examen de admisión. Muchos de nosotros de admisiones solo recordamos la universitaria o alguna por el estilo. Bueno, pues resulta que las últimas generaciones han sido sometidas a estos menesteres y tensiones desde los 3 años y preparados para los mismos desde los 2. La Constitución Política del Perú estima en su artículo 13 como derecho social el derecho a la educación. Señala que los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Un poco que nos hemos alejado y mucho de lo previsto en la Carta Magna. Y advirtiendo esta situación, el Ejecutivo, a través de una iniciativa del Ministerio de Educación, creó la campaña Permiso para ser niño. Esto con el fin de sensibilizar a padres y madres respecto a la impostergable misión de respetar el derecho de los pequeños a vivir su infancia y también para informarles sobre las reales necesidades y los efectos del estrés producto de las sobreexigencias. Con ello se busca ampliar la cobertura con calidad y asegurar el logro de los aprendizajes fundamentales. De hecho, en la educación mejor considerada del mundo, la finlandesa, la educación antes de la primaria no es obligatoria. ¿Por qué entonces aquí nos apuramos en escolarizar a los preescolares, pasándonos por alto etapas y evaluando con carácter discriminatorio habilidades y capacidades aún en desarrollo? De momento y en concordancia con estos principios, en noviembre del 2012 se aprobó la Directiva número 014, que sostiene que, en los procesos de admisión, inscripción, ingreso o matrícula en el nivel de educación inicial y el primer grado de primaria, por ningún motivo la institución educativa pública o privada someterá al niño o niña a procesos de evaluación. Regulación necesaria que mantiene a los centros educativos evaluando ellos mismos nuevos enfoques en sus admisiones orientados a respetar el principal capital de todo pequeño, su infancia. Evidentemente los tiempos cambian, los modos, las formas, pero la educación en este punto tiene que cambiar, no tiene que cambiar, es obligatorio acudir a un centro en la primera infancia y marcarle ítems a los pequeños cuando todavía están en formación. Vamos a ver esos temas más adelante, Francisco. Efectivamente, has tocado un punto muy importante. El ser humano no solamente es técnica, es decir, conocimiento técnico, sino también es valores. Y tenemos que ser realmente humanos, y eso estamos perdiendo. Muy bien, con esa reflexión, con ese comentario, nos vamos a la pausa. Regresamos con una entrevista que nos amplía el tema.
Como decíamos en un inicio, hoy dedicamos el programa a la población tal vez más vulnerable, los más pequeñitos, y a su derecho a ser solo eso, ¿no? A ser pequeñitos. Y para ampliar un poco este tema, porque hay iniciativas desde el Ministerio de Educación, nos acompaña hoy Vanetti Molinero. Sí, ella es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Vanetti, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y bueno, empezar comentando esto. Los niños tienen derecho a ser niños, ¿verdad? O nos estamos equivocando porque hay toda una sensación porque hacerlos ya grandes, exitosos de pronto y que sepan muchas cosas que a lo mejor todavía no está preparado y no deberían por qué saberlo. Vanetti. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, como dice Rocío, a veces uno habla de los derechos y pareciera pues que todos tenemos derechos y en el día a día nos olvidamos qué significa vivir esos derechos, ¿no? Y uno de los derechos fundamentales de los niños que los adultos y la sociedad en general en realidad tenemos que proteger es el derecho a vivir la infancia. Correcto. ¿No? Permitirles, eso significa permitirles que vivan su infancia siendo niños y permitiéndoles ser niños, porque es una etapa corta en la vida. Más adelante ya a uno le toca hacer otras cosas y más adelante no tenemos la posibilidad de ser nuevamente niños, ¿no? Entonces, aquí como Ministerio de Educación, algo que lo hemos estado trabajando en asociación con UNICEF, Empresarios por la Educación y el Grupo Impulsor de la Educación Inicial, es esta campaña Permiso para ser niño, porque lo que nosotros vemos es que en los últimos años algo que ha pasado es que el vivir en un mundo tan acelerado, ¿no? El mundo de los adultos, que realmente nosotros ahora, nuestra vida ocurre de manera muy intensa, ha hecho de que de pronto este tema de la aceleración también queramos traspasarla a nuestros hijos, ¿no? Y creemos que si ellos logran las cosas mucho más rápido, eso es mejor, ¿no? Entonces, claro, como papás ya tenemos el bebé, queremos ya que se siente. Que hable. ¿No? Que hable, y si no habla ya me preocupo, ya quiero que empiece a caminar, y todo es como que hay que correr, ¿no? Porque hay que vivir todo muy rápido, muy intenso. Claro, empezó toda esta vorágine por los pequeños, ya sean un poco más grandes, un poco con el tema de la estimulación temprana, ¿no? Sí. Hace algunos años atrás entró este concepto un poco al quehacer de las madres, y allí si me escuchan en sus casas van a comprender totalmente lo que estoy hablando, y había que enseñarles hasta gatear, cuando es algo que les era natural, o sea, no tienes por qué enseñarle nada, y menos tomarle nada, o sea, hay pasos que tienen que seguir. Así es, ¿no? Como tú dices, o sea, realmente este concepto de la estimulación temprana mal entendida y mal llevada ha generado muchas distorsiones en lo que es la crianza, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, esta idea de que hay que enseñarle al niño a gatear, cuando el aprender a gatear, el aprender a caminar, parte en realidad de todo un proceso genético de aprendizaje que no nos tienen que enseñar, ¿no? Es natural, ¿no? Es natural, y lo que requerimos son las oportunidades. O sea, un niño va a caminar si tiene la posibilidad de moverse libremente. Y si cuenta con los apoyos, lo va a hacer cuando él esté maduro. O sea, hay que confiar en el niño, en que si él está maduro lo va a hacer. Y lo que hacemos nosotros cuando aceleramos el desarrollo es a veces poner al niño frente a situaciones para lo que ese niño no está preparado, ¿no? Una de las preocupaciones de las parejas de hoy, de las parejas que tienen bebés pequeños, es los colegios. O sea, hoy resulta que es más difícil entrar a un nido, a un pre-inicial, de inicial, ¿no?, que a la universidad, ¿no? Las pre-pre-pres. Pre-pres de inicial, de verdad, ¿no? Digamos que nosotros... ¿Qué posición tiene el Ministerio de Educación respecto a este tema? En lo que tú dices, Francisco, digamos, nosotros como adultos, ¿no?, cuando nos tocó vivir este proceso de ingreso a la universidad, lo vivimos como una etapa muy difícil, porque el tema de las admisiones en la universidad era bastante restringido y, digamos, en nuestra época nos tocó... Ahora ya es más fácil. Ahora es más fácil, digamos, ¿no? Y el problema se ha llevado a los niños más pequeños, porque sí tenemos un grave problema que es una falta de oferta educativa de calidad. Y la economía ha mejorado y las familias ahora que pueden acceder a estos servicios es mayor. Hay una demanda tremenda. Claro, entonces al no poder atender a toda la demanda, lo que se ha ocurrido es que se ponga la presión en los niños, ¿no? Entonces son los niños los que tienen a temprana edad que jugarse su vacante. Ya. ¿No? Entonces lo que vamos viendo es que en estos últimos años lo que ha pasado es que los niños desde los 2 años ya tienen que empezar a ser preparados, entrenados para poder postular y poder asegurar su vacante en una institución educativa, y eso ha llevado a prácticas realmente que vulneran los derechos de los niños, ¿no? Discriminatorias un poco
un poco casi al tope, ¿no? Porque Sí. también a estos, vamos a decirle cómo son, los colegios, las instituciones educativas también son empresas, también son negocios, están en su derecho y de un momento a esta parte del tiempo han ido creciendo hacia abajo, ganándole también un poco de negocio a los nidos y de esa manera pues ha hecho que las madres desde el año tienen que empezar a visitar colegios para ver cuál va a ser la mejor oferta para su hijo, para que a los 2 pueda ser inscrito, para que a los 3 pueda dar un examen de un curso que recién va a cursar a los 4. A los 4. Para que pueda ir al colegio en primero con 6 años, porque si no se quedó sin vacante, se quedó fuera. ¿Ustedes advierten esta situación como ministerio? ¿Cuándo y cómo es que toman cartas en el asunto? Sí, nosotros cuando asumimos la gestión, ¿no?, en el año 2011, vimos esta problemática que como tú bien lo has señalado, el tema es que a diferencia de las universidades, por ejemplo, en los colegios los niños tienen que postular un año antes. O sea, ni siquiera el mismo año que te toca estudiar, sino un año antes. Y ese año antes hace pues que los niños estén postulando a los 2 años, 3 años, dependiendo de la institución, porque si la institución tiene pre-kinder, ¿no? O tienes que hacerlo a los 3 o un poco antes a veces. Entonces, ahí como ministerio lo que nosotros vimos es que en realidad estamos vulnerando el derecho de los niños. Estos niños están comenzando su proceso de escolarización. Están yendo a la escuela para aprender. Entonces, ¿qué le puedo yo exigir a un niño de 2 años o de 3? Si más bien es el servicio educativo el que tiene que darle los soportes para ayudarlo a progresar, ¿no? Entonces, ahí, como Ministerio de Educación, tomamos ya el año pasado, en el mes de noviembre, una decisión firme y decidimos eliminar las evaluaciones como condicionante para el ingreso. Es decir, ninguna institución educativa, ni pública ni privada, puede evaluar a los niños pequeños en educación inicial para condicionar su ingreso a la institución educativa, ¿no? Esto mediante una resolución. Sí, ha salido una resolución que aprueba la directiva de inicio del año escolar y ahí es que aparece esa disposición que ya fue aprobada el año pasado y rige para todo este año y los que vienen, ¿no? Y en este caso es palpable que las instituciones educativas privadas, fundamentalmente con los niños, han olvidado los compromisos internacionales del Perú. Está la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, está el Código de los Niños y Adolescentes y por algo se llama Código, entonces Código de los Niños, ¿no? Por eso esto de vivir la infancia intensamente para asegurar el presente de los niños y niñas y su futuro, Permiso para ser niño, que es la campaña de ustedes, es realmente fundamental y hay que ser firmes en eso, ¿no? No hay que quitarle el derecho a ser niño a un ser humano. Así es, ¿no? Entonces, justamente como tú lo has dicho, existen ya códigos internacionales, ¿no?, que protegen estos derechos, pero a veces como sociedad uno se desorienta y se olvida, ¿no? Y digamos, estas prácticas se han estado sosteniendo en los últimos años y se naturalizó, ¿no? De pronto las asumimos como normales. Es normal, los niños tienen que esforzarse, hay que prepararlos y todos los papás nos veíamos en esta... Envueltos un poco en esta cultura del éxito que de pronto nos enseguece y nos hace tomar estas determinaciones sin sopesarlas. Vamos a quedarnos con esa reflexión, pero nos vamos a la pausa y al volver vemos un poco el por qué hay que dejarlos niños, ser niños. Tiene una explicación y lo vemos luego de este corte comercial. Estamos ya de regreso, estamos hablando, conversando esta mañana, compartiendo también con ustedes el derecho a la educación, pero además el derecho a la educación en la primera infancia y a la primera infancia también. Comentábamos aquí un poco entre el corte comercial, Francisco, ¿tú fuiste a nido o de frente fuiste a primer grado? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo me la libré. Yo no tuve que pasar por las orcas caudinas de los nidos. Yo fui de frente a primaria. Porque había un nido ahí por mi barrio y no quería, me puse a llorar, creo, y ya no fui, mi mamá no me llevó y fui a la primaria, primer grado, no hice inicial. Y es que en realidad ahora hay algún requerimiento de inicial, prekinder, nidos para acceder a primer grado. No, no es, digamos, la educación inicial como todavía no se ha universalizado, no tenemos una cobertura al 100%, en ese sentido no puede ser obligatoria y no puede ser una condicionante de que tengas educación inicial para poder ingresar al primer grado. Es recomendable, sí, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces, digamos que
una educación inicial bien llevada, ¿no? Digamos, que esté centrada en el niño, permitiéndole a los niños ser niños, les permite a los niños, sobre todo lo que enriquece mucho es el encuentro, el poder conocer a otros niños, el ampliar sus oportunidades, porque a veces en casa, digamos, en nuestra época nosotros teníamos muchos hermanos, vivíamos con primos, ¿no? Y ahí nos enriquecíamos y teníamos muchas oportunidades. Pero ahora muchos niños son hijos únicos, o solamente la familia ya queda en 2 hijos, ¿no? Y ya no hay primos tan cercanos. Bueno, entonces, ha cambiado todo, ¿no? También el modo de vivir, sí. Ya no hay casas, ahora hay más departamentos, ya no se puede salir a jugar a la vereda, entonces... Así es, entonces el espacio de educación inicial, digamos, es una gran oportunidad para que los niños amplíen sus oportunidades, conozcan otros niños y aprendan a desarrollar esas habilidades sociales que son tan importantes, ¿no? Para aprender a vivir en grupo y aprender a aceptar las diferencias. Más no obligatorias. ¿Por qué es importante que vivan su primera infancia los pequeñitos? Claro, justamente el lema de la campaña dice, para que sea grande, déjalo ser niño, ¿no? Y algo que nosotros vemos con toda la investigación y todo el aprendizaje que hay sobre el desarrollo infantil, y que justamente responde a veces porque los papás, como tú decías, ¿no? Ese es ese tema de buscar el éxito, de que queremos que nuestros hijos sean grandes y sean maravillosos. Hacemos un montón de cosas y tomamos muchas decisiones que no siempre son las mejores. Y lo que nos dice la investigación es que si permitimos que un niño viva en su momento lo que le toca vivir, ¿no? Eso le va a permitir sentar las bases para que luego despliegue todo lo que le toca vivir. Y digamos que los primeros 7 años de vida es la etapa donde ponemos los cimientos para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, los papás tienen que tener en cuenta que una casa no se construye poniendo primero las paredes. Primero hay que poner los cimientos. Entonces, hay que prestar atención y eso es dejar que los niños sean niños, porque dejándolos ser niños es que ellos van a desarrollar aquellas capacidades que luego les van a permitir progresar en otras capacidades, tener éxito en la vida, desarrollarse, ¿no? Ser mejores personas. Vanetti, tú has tocado un tema que me parece muy importante, esto de la universalización de la educación. Si la educación preinicial y todos estos sistemas que se han creado no es obligatoria, no es universal, no es obligatoria, quiere decir que estamos nosotros propendiendo a un sistema en el cual un sector de la sociedad va a poder acceder a estos servicios de preinicial y otro no. O sea, el sector público, la educación pública no la da. Entonces, este niño no va a estar en condiciones de entrar a un colegio, por ejemplo, de primerísimo nivel privado, ciertamente, y entonces la brecha se va a seguir agudizando, ¿no? Entonces vamos a tener a gente súper dotada en términos educativos o de habilidades técnicas, por decirlo, y otro sector que no. Claro, lo que estamos ahí haciendo como Estado es avanzar hacia la universalización de la educación inicial, ¿no? Como Ministerio de Educación ahorita se está trabajando mucho el tema de la ampliación de la educación inicial, sobre todo para cerrar brechas, poniendo mucha atención en lo que son zonas rurales, poblaciones indígenas, ¿no? Para asegurar, y el compromiso de la ministra de Educación es que al 2016, en ámbitos juntos, haya una universalización de la educación inicial. O sea, al 2016, diríamos, tendríamos una cobertura al 100% de educación inicial en ámbitos juntos, ¿no? Y a nivel nacional llegaríamos a una tasa de cobertura de 86%, de tasa neta de cobertura en educación inicial. Ahorita estamos en 72,6%. Entonces estamos avanzando en una política de universalización que nos va a permitir ir cerrando estas brechas, ¿no? Y permitiendo que todos los niños tengan las oportunidades educativas desde que nacen, para que desplieguen todas las capacidades que son fundamentales, ¿no? Para el desarrollo del país también. En tanto los niños como niños están sujetos un poco a las decisiones que tomen los padres sobre ellos, hay que relajar un poco también a los padres, ¿no? Porque los llenamos de legos, de complejos vitamínicos y los tratamos de meter al colegio como sea, no como tu mamá, que si tú lloraste, bueno, ya no vas, no pasa nada, venga ahí tu mamá. Pero ¿qué pasa del otro lado? Una vez que ya los padres lo comprendamos y nos acercamos a estas iniciativas que están teniendo ustedes como ministerio, ¿qué pasa con los colegios? ¿Cómo van a manejar ustedes esa necesidad de ahora de cambiar todo su sistema de admisión? ¿Con qué sistema se va a, de alguna manera, pues discriminar a los que ingresan o no? Digamos, los colegios definitivamente tienen que hacer criterios de priorización porque no pueden atender a toda la demanda que existe, ¿no? Entonces, nosotros ahí les hemos orientado y hemos sugerido algunos criterios, por ejemplo, priorizar a los hermanos,
porque no es bueno que la familia se divida, tener a tu hijo en un colegio y al otro hijo en otro colegio, ¿no? Claro. Entonces, priorizar a los hermanos. Les hemos dicho que también tengan en cuenta un criterio de priorización, puede ser las creencias y valores de la familia, ¿no? Que tanta compatibilidad hay entre esas creencias y valores de la familia con los de la institución educativa, porque la Constitución política nos dice que los padres de familia tienen derecho a elegir las instituciones educativas de acuerdo a sus creencias y valores, ¿no? Entonces, se apuesta por la diversidad y que hayan distintas opciones para que las familias puedan elegir. Lo otro que les ha sugerido es el sorteo, que digamos es lo más democrático y lo más transparente que puede. ¿No? Todos los niños tienen derecho a la educación, todos tienen condiciones para aprender, no puedes atender a todos, sortea tus vacantes. Y digamos, esto ya es a la suerte. Y si alguien va a pasar una entrevista, que sean los padres. Que sean los padres y no los niños, ¿no? O sea, la norma ahí es clara, por ningún motivo debemos someter a los niños a niveles de presión, porque son muy pequeños. Y de trauma, ¿no? Y no es necesario, o sea, si yo entrevisto o observo a un niño unas 4 horas, en realidad lo que tengo es una fotografía de ese momento. No me dice nada absolutamente quién es el niño. Y eso está muy influenciado también por otros factores. Además es alguien, ¿no?, que está en formación, es un niño, es una criatura, o sea, no tiene que estar sujeto, desde mi punto de vista, no soy un experto, pero el sentido común me dice, es un niño, es una criatura que está aprendiendo. ¿Qué evaluación va a tener? Que nos evalúen a nosotros, si quieren. Claro. No ingresamos. ¿Qué le vas a evaluar? O sea, ¿qué le vas a pedir? Pero si está comenzando su proceso educativo, Una ¿no? pregunta adicional. El Ministerio de Educación, a través de la dirección que tú diriges, ¿ve contenidos? ¿O los colegios son libres en elegir la forma? Porque obviamente eso en términos de pedagogía debe ser una cosa muy especial, ¿no? Pero ¿son un ente rector en temas de contenidos? Digamos ahí lo que estamos viendo es cómo regulamos para que aquello que se exige a los niños sea aquello que les corresponde dentro del proceso de desarrollo en el que están, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando mucho ahorita todo lo que son las rutas del aprendizaje, donde se está poniendo claridad en las expectativas de aprendizaje, porque digamos, a veces no es solamente el tema de la institución educativa, sino el padre-familia. El padre familia a veces demanda que el colegio le enseñe a leer y escribir a su hijo cuando está en inicial, ¿no? Porque vio que otro niñito ya está leyendo, entonces dice, este colegio no es bueno porque no enseñan eso y yo quiero que mi hijo le enseñen esto. Claro. Y empezamos a demandar a veces como padres de familia también a las instituciones educativas cosas que no corresponden, ¿no? Entonces ahí lo que parte de esta campaña también busca educar a los papás para decirles a los papás, mira, en esta edad lo que tú tienes que asegurar son estas cosas. Ponle atención a esto, que lo otro va a venir luego, ¿no? Y una frase bien importante es, que dice un psicoanalista, es, los árboles no crecen tirándolos de las hojas. ¿No? O sea, por más que a veces tratemos de que el niño desarrolle más y avance y salte procesos y salte etapas, eso no le va a hacer bien, eso no ayuda, ¿no? Dejemos que siga su proceso, que viva todo a su tiempo, que cada cosa tiene su momento, ¿no? Vamos a quedarnos con esa reflexión. A todas luces es un tema que da para muchísimo más. A ver si tenemos una segunda conversación para ver cómo les está yendo en el Ministerio con esta iniciativa, con esta campaña. Y bueno, ya nos veremos pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y solamente decirles a los papás que ingresen a la página web www.permisoparasernino.pe, ¿no? Que es una página creada para los papás para que puedan acompañar este proceso de desarrollo de sus hijos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Vamos con las conclusiones? Sí, Rocío, vamos con las conclusiones, amigos. Quedamos claros entonces en que la educación en la primera infancia, esto es el kinder, el prekinder o los nidos, es recomendable, mas no obligatoria para acceder a la educación primaria. Francisco. Efectivamente, y hay que recordar que existe la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces hay que respetar también el derecho a ser niño, como dice esa campaña del Ministerio de Educación. Muy bien, Francisco, gracias amigos por haber estado con nosotros. Este programa se nos ha quedado corto, tenemos que ver también, se nos quedó el tema de la infraestructura.
en la educación inicial y primaria, porque bueno, ya tenemos claro todos estos ítems, pero los llevamos al colegio y a veces no hay colegio, entonces vamos a ver también ese punto en un programa posterior. Nos reencontramos el próximo sábado. Cualquier sugerencia nos lo puede escribir a nuestras cuentas en las redes sociales. Hasta el sábado, chao.